Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Es un placer estar con ustedes en este santo día y poder compartir un poquito de la palabra de Dios. La meditación de hoy se encuentra en el capítulo 7 del libro Madres de Rodillas, Hijos de Pie. El tema nos dice más allá de la oración. Vamos a aprender un poquito cómo tener más poder al aprender a afilar nuestra hacha. Eclesiastés nos habla que si nuestra hacha está embotada y no se afila su filo, hay que redoblar la fuerza. Se cuenta una historia de un joven leñador que hizo un reto a un leñador más experiente. ¿Quién de los dos podía cortar más madera, más árboles en el día? Entonces fueron los dos a la floresta y llegando allá, el joven trabajó todo el día sin parar. Miraba de vez en cuando al leñador más experiente y algunas veces él estaba ahí parado afilando su hacha. Y el joven, dado un momento, él dijo: he ganado. Estoy ganando porque él está ahí parado sin hacer nada, solamente afilando su hacha, y yo estoy aquí a todo el rato sin parar, aquí trabajando, cortando árboles. Cuando llegó el final del día, el joven pensó que realmente él había ganado. Pero al hacer las cuentas y contar los árboles que habían cortado, él vio que el leñador más experiente había cortado el doble que él. Entonces, él se quedó muy triste y a la vez muy reflexivo, preguntándose cuál sería el secreto del leñador más experiente. Y entonces, en dado momento le preguntó: ¿cuál es su secreto? Entonces el leñador le dijo: yo estaba afilando mi hacha. Con el hacha afilada, él podía cortar mucho más árboles sin hacer tanta fuerza, tanto esfuerzo, en cuanto que el joven que tenía experiencia no había afilado su hacha, por lo tanto él no había tenido mucha capacidad, su hacha no había tenido capacidad de cortar más árboles. Queridas madres, muchas veces nosotros paramos de orar porque nosotros no estamos afilando nuestra hacha. Poco tiempo nosotros gastamos para afilar nuestra hacha. Y el capítulo 7 de este libro nos enseña que la oración es fundamental, pero no es la única disciplina espiritual que nosotros necesitamos. Si nosotros queremos ver nuestros hijos firmes, restaurados, convertidos y misioneros, nosotros necesitamos fortalecer nuestra vida espiritual. Hoy el Señor nos dice que ya no es solo tiempo de trabajar, sino que también es tiempo de prepararnos mejor. Y hoy día nosotros vamos a hablar 6 pasos que nosotros debemos desenvolver en nuestra vida espiritual para que podamos tener fuerza y podamos afilar nuestra hacha, para que podamos tener suceso en criar nuestros hijos para Dios. El primer paso es la meditación en las Escrituras. Y cuando hablamos de meditación, no es aquella lectura rápida que nosotros echamos un vistazo en la Biblia, tal vez en la escuela sabática o tal vez en algún libro de la hermana White, sino que es parar y realmente meditar. Es leer lo más profundo. En Salmo 1, 2 al 3, dice que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita día y noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. Entonces el árbol solo puede crecer al recibir el agua, y el agua es Jesús. Y nosotros también solo podemos crecer espiritualmente cuando meditamos realmente, profundamente en la palabra de Dios. No es solo leer un versículo y salir corriendo a veces a trabajar y eso nosotros queremos considerar como meditación. Eso no es suficiente.
La Biblia nos dice que necesitamos parar y intentar escuchar la voz de Dios. Cuando Elías estuvo allí en el desierto, corriendo de Jezabel, él no escuchó a Dios en el medio del bullicio, del fuerte aire que pasó, de la fuerte tempestad que pasó. Él escuchó a Dios en la quietud, en la calma. Entonces nosotros necesitamos parar para meditar en la calma. La hermana White nos dice que la Biblia debe ser estudiada con oración. Solo así su poder transformador puede actuar en la vida. Entonces, cuando realmente meditamos, realmente paramos para estudiar. Y estudiar, como ya dijimos, no es leer, es parar y estudiar. La Biblia puede nos corregir nuestro carácter. Puede corregir nuestros malos hábitos, nuestras malas palabras, puede corregir también nuestra familia, el carácter de nuestra familia. Dios, a través de su palabra, que es como un espejo para nosotros, ella nos muestra nuestros errores que están ocultos, aquel pecadito, ¿no? Que nosotros decimos a Dios, por favor, no lo muevas de acá porque lo amo demasiado. Dios nos muestra que necesitamos sacarlo de nuestra vida también. Entonces, en este momento nuestra intercesión se vuelve específica. No solamente vamos a orar, Dios, por favor, bendice a mi hijo o ayuda en el colegio, sino que vamos a tener una intercesión específica. Nosotros vamos a decir, Señor, por favor, trabaje en el carácter de mi hijo para que él sea más paciente o para que él estudie más la palabra de Dios. Entonces nuestro foco, nuestro aprendizaje va a ser más específico en nuestra vida cristiana. Las madres que meditan, ellas no oran de forma general. O sea, como yo acabé de decir, ellas no van a orar a bendice a mi familia, no, ella va a orar por puntos específicos. Y nosotros necesitamos aprender a pedir a Dios en puntos específicos. Señor, por favor, transforma mi carácter, necesito ser más dulce, necesito tener más palabras sabias. Entonces nosotros vamos a pedir por un punto específico. No solo por nosotras, sino que también por nuestros hijos. Nosotros necesitamos poner en práctica este primer paso, porque ese primer paso nos ayuda en los otros pasos para poder subir en la estatura y también en la santidad en Cristo Jesús. El segundo paso es la humillación, es el ayuno. Nosotros necesitamos nos humillar, reconocer que necesitamos de ayuda. En Mateo 6, 17 a 18 nos dice que cuando nosotros ayunemos, necesitamos hacerlo en secreto. No necesitamos publicarlo a todos que estamos ayunando. Necesitamos ir allá en nuestra pieza, encerrarnos y estar allí en comunión completa con Dios. El ayuno, él no es una manipulación espiritual. Él no es un sacrificio para forcejar o forzar los milagros. Él es una dependencia. Él nos lleva a ser completamente dependentes de Dios. Es allí donde nosotros nos despejamos. Nos despejamos de la mente embotada, porque cuando no comemos, nuestra mente queda más clarificada y así podamos escuchar y discernir la palabra de Dios más plenamente do que cuando nosotros estamos con la mente embotada. La hermana White declara que el verdadero ayuno es humillación del alma delante de Dios. Entonces, cuando ayunamos, nosotros dominamos nuestra carne. Nosotros podemos dominar nuestras fallas, porque allí vamos a escuchar mejor la voz del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestra vida. Y allí vamos a realmente reconocer nuestra total
necesidad de Dios. ¿Cómo nosotros podemos interceder por nuestros hijos sin tener un quebrantamiento primeramente de mi alma, de mi salud espiritual? No puedo tener poder para interceder por otra persona si yo misma no tengo poder para pedir a Dios por mí misma. ¿Cómo nosotros vamos a clamar por liberación sin estar en humillación? Entonces nosotros necesitamos de ese segundo paso, que es reconocer nuestra dependencia de Dios y a través de ayuno y oración ferviente, así como la meditación en la palabra de Dios, no algo corriquero, rápido, solo para decir, hoy he estado en oración, hoy he orado por mi hijo. No, es para demostrar que realmente pasamos un tiempo en comunión con Dios. Es aquel como Camino a Cristo nos habla que es como, la oración es como abrir nuestro corazón para un amigo. Y cuando nosotros hablamos con el amigo, nosotros no hablamos algo y salimos corriendo. Nosotros esperamos que el amigo nos conteste lo que estamos preguntando o que estamos diciendo, ¿no es cierto? Así también debe ser nuestra comunión con Dios. Nosotros debemos hablar con Dios a través de la meditación de su palabra, de la oración y del ayuno, pero parar y tentar escuchar la respuesta de Dios. Yo he escuchado una hermana acá en Brasil, ella tiene la costumbre de orar y esperar la respuesta de Dios. Y a veces ella no consigue en el momento la respuesta y ella se sienta. Ella se levanta a las 4 de la mañana para orar y va a orar en su sala y allí ella habla y ella se sienta en su silla y le dice a Dios, Dios, aquí estoy esperando la respuesta. Quiero escuchar lo que tú tienes a decirme. Y ella cuenta su experiencia que dice que hoy ella ya consigue escuchar la voz de Dios con mayor facilidad de que cuando ella empezó. Entonces nosotros necesitamos de esta comunión tan íntima con Dios, que al hablar con Dios nosotros podamos escuchar la respuesta que Él tiene a nuestro pedido, a nuestra ansiedad. El tercer paso habla de comunión. Y por eso yo dije que sin los dos primeros pasos nosotros no conseguimos avanzar en los otros. El tercer paso es la comunión. Si nuestra experiencia al leer la palabra de Dios es rápida, si nuestra comunión a través del ayuno también es rápida, nosotros no conseguimos tener una comunión completa con Dios. Porque es lo que yo acabé de decir. Nosotros hablamos y salimos corriendo y no podemos escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros fuimos llamados a ser un linaje escogido, según 1 Pedro 2:9. Nosotros no estamos luchando solos. Dios está con nosotros. Y nosotros, no solo Dios, sino que también tenemos la iglesia con nosotros. Y es por eso que nosotros necesitamos tener esa comunión también entre nuestros hermanos, en el caso nuestras hermanas, porque nosotros no fuimos creadas para interceder aisladas. La oración de un justo puede mucho en sus efectos, pero imagínense un ejército de justos orando por un punto. Tal vez nosotros recibiríamos la respuesta mucho más rápido do que orando solamente una persona. Entonces, en Hechos 2:42 nos vemos allí la historia de Pedro, cuando la iglesia se unió para orar por su libramiento y la iglesia pudo recibir la respuesta a la oración de la misma. Dios quiere madres conectadas, pero el enemigo quiere madres aisladas. ¿Por qué? El poder y el ánimo de una persona puede en algún momento decaer,
Pero cuando estamos en un ejército o en varias personas en un grupo de oración, una puede fortalecer a la otra. Y es lo que ocurre, lo que dice la Biblia, ¿no? Una al otro ayudó y a su compañero dijo, esfuérzate. Entonces, cuando nos reunimos, nos unimos, nos fortalecemos, podemos compartir nuestras cargas, nuestros dolores, lloramos juntas, celebramos también juntas las respuestas a nuestras oraciones. Y como yo dije antes, una madre sola puede cansarse, pero un ejército de madres puede cambiar una nación y puede traer mucho más poder a las oraciones y vamos a tener más contestaciones de oración de lo que estamos teniendo hoy a través de esta unidad entre nosotras como madres, como hermanas, como hijas de Dios. El cuarto paso es la confesión, porque la confesión nos lleva a caer, a sacar nuestras máscaras. Nosotros diariamente vestimos máscaras para que las personas vean que somos perfectos. Generalmente nosotros queremos demostrar la perfección ante el mundo. Yo no soy como esta, yo no soy como aquella, no me he visto como aquella, no hablo como aquella otra, en fin. Pero Dios nos llama a confesar. En 1 Juan 1:9 dice que cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos daría el perdón. Entonces, para que recibamos respuestas a nuestras oraciones, también a nuestras intercesiones, necesitamos estar en paz con nuestros hermanos, en paz con Dios. Hay un texto en la Biblia que dice que si nosotros vamos al altar a dejar la ofrenda y nos recordamos de que algún hermano está ofendido con nosotros tenemos que agarrar nuestra ofrenda, volver hacia atrás, nos reconciliar con nuestro hermano y después volver con la ofrenda para que nuestra ofrenda sea aceptable por Dios. Y es por eso que la confesión es también un paso muy importante para que nuestra intercesión sea con poder. Santiago 5:16 nos dice que si confesamos nuestras ofensas unos a otros, nosotros vamos a ser sanados, porque Dios nos dará el poder para eso. No podemos interceder cuando nosotros vivimos con máscaras. Cuando estamos con máscaras, nosotros no estamos poniéndonos completamente en el altar de Dios. Entonces nosotros necesitamos despojarnos de nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia, para que podamos realmente ser templos del Espíritu Santo y poder realmente escuchar la voz de Dios. La hermana Juaida afirma que el orgullo y la autosuficiencia impide al Espíritu Santo obrar plenamente en nuestro ser. Entonces nosotros necesitamos estar limpias para que podamos interceder con mayor autoridad por nosotras y por nuestras familias. La confesión nos trae liberación, sanidad emocional y también restauración espiritual. Necesitamos con mucha rapidez de poder poner en práctica esos 3 primeros pasos. El quinto paso nos habla del servicio, la humildad en acción. Mateo 20:28 nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Jesús sirvió y nosotros estamos dispuestos a servir a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros esposos. El servicio no es solo darle la comida, lavarle la ropa, limpiarle la casa, sino que es escuchar sin juzgar, poder darle consejos de acuerdo con la palabra de Dios, con sabiduría. Poder acompañar los procesos de crecimiento, de tal vez desesperación de nuestros hijos, de sus dificultades, de sus ansiedad y poder ser amable en estos momentos cuando a ellos le duelen estas circunstancias.
la hermana White nos habla aún que la verdadera grandeza consiste en servir. Y el servicio también consiste en un abrazo, en un aprieto de manos, a veces tal vez solamente una oración, ¿no? Por lo que nuestros hijos están pasando y ellos puedan sentir a través de nosotros el amor de Dios en sus vidas. Cuando nosotros servimos, nuestro corazón se ablanda y ahí podemos también sentir la comunión con Dios en nuestras vidas. El secreto de Jesús, yo creo que es uno de los puntos más importantes de todo este contexto. El secreto de Jesús era la solitud. Él no solamente oraba con las multitudes, sino que también él dejaba un momento para estar a solas con Dios. Jesús pasaba la noche orando para buscar fuerza, poder, para subsistir las tentaciones, para tener poder en su ministerio. Y nosotros lo que hemos hecho, ¿será que hemos sacado por lo menos una noche al mes para orar por nuestra familia, por nuestros esposos, por nuestros hijos, por la iglesia, por el Espíritu Santo? Nosotros necesitamos seguir el ejemplo de Jesús si queremos obtener fuerza y si queremos tener suceso en nuestra vida espiritual y en la obra y en la misión que Dios nos ha encomendado. Como madre, Dios nos encomendó a que podamos poner el carácter, escribir el carácter de Dios en la vida de nuestros hijos. Que el carácter de nuestros hijos pueda ser semejante al de Dios a través de nuestro trabajo. Pero ¿será que nosotros tenemos sacado tiempo para estar a solas con Jesús, buscando el poder de lo alto para cumplir esa misión? Yo sé que como madres nosotras estamos muchas veces agotadas, llenas de trabajo, no tenemos tiempo ni para parar, pero nosotros necesitamos poner en nuestra vida, en nuestra agenda, en nuestro despertador, un momento a solas con Dios. Eso es algo muy importante, no es algo que se pueda dejar para después, sino que es algo urgente y se necesita ser puesto en práctica ayer. Pero como todavía no hemos puesto tal vez en práctica este punto, entonces hoy Dios nos llama a poner en práctica este punto en nuestras vidas. En el silencio Dios nos sana nuestras heridas. Él nos da dirección, Él renueva nuestras fuerzas y así con más ánimo, más poder, nosotros podemos ahora vencer las tentaciones y también ayudar a nuestros hijos en sus preocupaciones, en sus ajetreos de la vida diaria. Podemos hacer un paralelo aquí, que nuestra vida a veces nosotros a veces pensamos, pero hermano, usted está hablando de oración, de comunión, pero yo tengo comunión, ya he orado, ya he estado pidiendo a Dios mucho tiempo por mis hijos y yo todavía no he recibido la contestación a mi oración. Parece que nosotros estamos viviendo por un día de silencio, un día sin respuestas, un día oscuro, donde nosotros no vemos, no escuchamos y parece que vamos a hundirnos en aquel hueco oscuro sin tener esperanza y sin obtener la respuesta divina a nuestras oraciones. Pero nosotros podemos comparar como los discípulos cuando Jesús fue crucificado el viernes y el sábado fue el más oscuro de sus vidas. Ellos no tenían Jesús, no podían salir de donde estaban porque tenían miedo de ser presos, de ser maltratados por los romanos y ellos pasaron un día muy oscuro. Fue el peor sábado de sus vidas. Tal vez nosotros estemos pasando por este sábado, pero cuando llegó el domingo que Jesús resucitó, entonces vino un nuevo día. Ellos pudieron ver
vamos decir, una lucecita en el fondo del pozo. Y allí ellos pudieron renovar sus fuerzas, sus esperanzas para poder, con más ánimo, con más poder, salir a predicar el evangelio que Jesús le había encomendado a ellos. Entonces nosotros estamos solamente pasando por ese tiempito oscuro. Juan 16:33 nos dice que en el mundo nosotros tendríamos aflicción, pero nosotros necesitamos confiar, porque Jesús dice, yo he vencido al mundo. Y Él da, a través de su victoria, nosotros podemos obtener fuerzas y el perdón para nuestros pecados y fuerzas para continuar con nuestra misión. Pero nosotros necesitamos poner en práctica estos pasos que hemos hablado en esta mañana. Yo quiero hacer un apelo a ustedes en esta mañana. Dios hoy está buscando Déboras. Débora, cuando fue llamada, ella misma escribe en Jueces 5:7 que dice, yo me levanté como madre en Israel. Y hoy yo le hago la pregunta, madre, ¿te levantarás? No solo para orar, sino también que para meditar con más profundidad, ayunar más veces por nuestros hijos, por nosotras mismas, confesar nuestras faltas, nuestras transgresiones. ¿Te levantarás para servir? ¿Te levantarás para buscar comunión plena con Dios? ¿Te levantarás para practicar la solitud con Dios diariamente? Tal vez tu hijo hoy está lejos, tal vez está en adicciones de drogas o está en el mundo, tal vez está en un frío espiritual. Tal vez aún no has visto ninguna respuesta, pero el mismo Dios que escuchó a Susana Wesley por sus hijos, Él hoy escucha nuestro clamor. Y hoy Él te dice, no desistas. El Señor te dice hoy, afila tu hacha, fortalece tu espíritu, prepárate para la cosecha. Hoy es el día de prepararnos, no es solo día de trabajar, necesitamos prepararnos para poder aumentar nuestro poder, para que nuestra hacha pueda tener más filo, para poder cortar muchos árboles para la cosecha del Señor. El llamado de hoy, si tú decides entregarte completamente a Dios, para profundizar tu vida espiritual, para practicar todas esas disciplinas espirituales, no rendirte en la intercesión por tus hijos, levantarte como Débora. Te invito a ponerse de pie y vamos consagrar nuestras vidas diariamente al Señor para que podamos realmente cumplir nuestra misión como madres. Y que nuestra oración diaria pueda ser, Señor, aquí estamos, madres cansadas, corazones heridos, pero llenos de fe. Enséñanos a afilar nuestra hacha. Danos disciplina espiritual. Límpianos, fortalécenos, renueva nuestra esperanza. No permita que desistamos. Haznos madres intercesoras hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos ayude, nos purifique de nuestras malas acciones, de nuestros pecados, que nos ayude a que podamos hoy decidirnos al lado de Dios y podamos estar siempre preparadas a ayudar a nuestros hijos y a llevarlos a los pies de Jesús. Que hoy podamos poner nuestra familia en el altar de Dios y entregarnos completamente, sin nada, sin máscaras, nada que nos vele, sino que Dios haga realmente la transformación que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Es mi deseo de oración en esta mañana del Santo Día, que el Señor nos bendiga y nos ayude. Amén.